Algunos, algunos proyectos que pueden presentar, por ejemplo, para la parte de presentación final, puede ser, si es de forma individual, recuerdan la luz automática que hemos realizado, ¿verdad? En lo que es con un LED, pero en este caso pueden presentar ese proyecto con de luz automática, pero con lo que es un foco o dos focos, mejor dicho, para que ustedes también puedan utilizar otros dispositivos adicionales. Eso sería un proyecto individual. Otro proyecto también podrían presentar realizando lo que es una fuente de alimentación. Ya, eso también es válido. Pueden hacerlo inclusive la fuente de alimentación entre dos personas, ¿sí? Entre dos personas pueden hacerlo. Pueden hacer, por ejemplo, em, hay lo que se llaman los famosos tester LAN. ¿Qué es un tester LAN? Es un dispositivo en el cual tú puedes conectar tu cable de red en un extremo y en el otro y te indica si está funcionando de forma correcta, ¿sí? Que no existe alguna parte que está dañada en tu cable de red. Eso lo pueden presentar también en grupo, ¿ya? Eh, Después, otro proyecto también que pueden presentar es, por ejemplo, proyectos relacionados con el uso de sensores. Ya eso lo pueden presentar de forma individual o de forma grupal. Pueden utilizar sensores de humo, sensores de temperatura, pueden utilizar sensores de presencia, sensores ópticos, cualquier tipo de sensor que ustedes vean conveniente, ¿sí? Pueden utilizarlo. Eso, digamos, dependiendo de uno, eh, de qué tan complejo sea su dispositivo que van a utilizar y dos, dependiendo del precio. Hay algunos sensores que son económicos, pero también hay sensores que son un poco costosos. Entonces, viendo también la economía de ustedes, entonces lo pueden ver conveniente si lo presentan de forma individual o si lo presentan de forma grupal. Por ejemplo, los sensores de temperatura les cuestan 10 pesos, pero hay sensores de temperatura que también les cuestan 100 hasta 200 bolivianos. Entonces, ya esa parte un poquito habría que ver su economía, ¿no? De ustedes y para ver si es que podrían armarlo de forma física. Am, Otra cosita que es bueno e importante aclarar es que los proyectos de grupo, por si acaso, chicos, no se permiten solo simulaciones. Eso sí está prohibido. O sea, yo quiero hacer un proyecto grande, ya, no hay problema, pero quiero hacerlo grupal. Si me hacen solamente simulación de un proyecto grupal, entonces eso no tiene validez, ¿ya? Lo que es la parte de simulación solamente es para los que hagan de forma individual, ¿ya? Esto viendo la parte de costos, ¿ya? Viendo la parte de costos y además sabemos que en una simulación solamente una persona va a trabajarlo, no se van a turnar para simular un día en una computadora, al día siguiente en otra computadora, ¿no ve? Entonces, no es válido. Solamente los trabajos grupales son para lo que es el hardware, nada más. Software grupal no se admite, ya por si acaso. No sé si tienen consultas, dudas, tal vez algo que se quisieran que se les aclare respecto al proyecto que ya tienen que empezar a armarlo. Yo les sugiero que lo empiecen ya de a poquito, ¿sí? De a poquito empezar a armarlo para que al final, digamos, puedan también ustedes realizar las actividades de otras materias y la materia como tal en electrónica no sea tan pesada, ¿no? Y la presentación, como les digo, puede estar dado entre el 21 y 28 de junio. ¿Ya? Entre el 21 y 28 de junio, ustedes ya pueden presentar su proyecto. Una vez que lo presenten, entonces directamente ya pocos días después ya se les va a avisar también su calificación, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas, chicos, tal vez algo, alguna inquietud. Teacher, eh,
Una pregunta, Dime. ¿podemos utilizar microcontroladores como Arduino? Sí. Ah, eso, otra aclaración, chicos. Bueno, en el caso de Arduino, ustedes, no, pues ustedes están en sistemas y ya deben saber que hay un montón de proyectos hechos en Arduino. Entonces, dentro de la materia, lo que corresponde son componentes analógicos, ¿sí? Y no vamos a llevar lo que es Arduino más que en las últimas clases y en forma muy rápida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no nos corresponde a la materia. Entonces, no vamos a trabajar en Arduino, ¿ya? Por favor, jóvenes, trataremos de no trabajar en Arduino. Ahora, si es que lo que quieren hacer con Arduino es algo relacionado con IoT, ahí ya les puedo dar chance de que lo presenten. ¿Por qué? Porque IoT todavía no es algo tan trillado como el resto de los proyectos, Y otro pero microcontrolador, perdón, como PIC o ABR, para que eh, que no se pierda. igual, chicos. En este caso, como les digo, es que no corresponde también a la materia. Entonces, lo que yo sí les solicitaría es que para que no tengan dificultades, puede haber algún proyecto, tal vez, que ustedes quisieran hacerlo y puede ser conveniente para la materia, pero hay proyectos que no son tan convenientes para la materia. Entonces, para que ustedes salgan de duda, entonces, háganse una listita de cuáles podrían ser sus posibles proyectos y me avisan, más bien me dicen, tengo pensado hacer estos proyectos, entonces, ¿cuál me recomendaría? Me dicen, entonces yo les voy a decir, haz este proyecto y modifícalo en estas cosas, ¿no? Entonces, para que no sea muy complicado ni muy sencillo de acuerdo a lo que estamos avanzando, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a nuestro avance también, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llevar, por ejemplo, lo que es sensores, pero no vamos a llevar la parte de microcontroladores. En nuestro temario no está asignado esa parte. Entonces, no correspondería utilizar ningún tipo de microcontrolador, ni PIC, ni Arduino, ni Raspberry, ni otros similares que pueden estar utilizando, ¿no? Ahora, si ustedes tienen conocimiento en estos, genial, estaría genial. Pero, como les digo, entonces escríbanme qué tipo de proyecto quieren hacer y si yo veo que es algo diferente de lo que normalmente se ve, entonces sí puede ser aprobado para que ustedes lo presenten. Pero si es, pues, ejemplo, ¿no? Solamente les doy un ejemplo porque esto ya es bien conocido, ¿no? Yo quiero ser Arduino y quiero encender un foco. O sea, eso lo podemos encender un foco sin necesidad de utilizar Arduino. Entonces, ahí no correspondería tanto el uso de Arduino, ¿no? O si, digamos, quiero utilizar, qué sé yo, un Arduino, pero para controlar un motor de tipo AC, ya que es un mecanismo un poquito de mayor potencia, entonces sí le puedo aceptar. ¿Por qué? Porque estás manejando corriente alterna. Y en la corriente alterna tienes que tener mucho más cuidado que en lo que es continua. Y aparte, si utilizas un motor, por ejemplo, habría que ver qué potencia estás utilizando, qué dispositivos estás utilizando. Entonces, también podría ser válido, ¿no? Entonces, como te digo, hay proyectos que no y hay proyectos que sí. ¿Por qué? Porque en el Arduino, como te digo, si quieres encender un foco, sí estás manejando corriente alterna, pero ya hay módulos hechitos en los que tú conectas y enciende y apaga. No hay problema. Pero en cambio, digamos, si utilizas un motor, entonces también tienes que ver las características de qué tipo de motor estás utilizando y qué otros elementos más lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, esto es en realidad para que ustedes vean la diferencia que existe en diferentes proyectos. O lo clásico, ¿no? Voy a hacer mi proyectito con domótica, con Arduino.
voy a encender mis LEDs que van a simular mis focos, voy a encender mi motorcito DC que va a abrirmelo mi ventana. Entonces, eso, chicos, ya no corresponde, por lo menos no en la materia. Entonces, para darles algunos ejemplos de lo que se puede admitir y de lo que no se puede admitir, ¿ya? Tal vez alguna consulta más, chicos. Está claro. De todas maneras, como les digo, les voy a subir un documento referencia y como les he indicado hace un momento, cualquier proyecto que ustedes tengan en mente, entonces escríbanme, ¿sí? Escríbanme y díganme, Este proyecto quisiera hacerlo de forma individual, ¿podría hacerlo? Lo voy a armar, digamos. Ah, ya, entonces yo les voy a decir si está bien, si está mal o si tienen que agregar algo o si me dicen, por ejemplo, quiero hacer este proyecto, pero somos 3 personas, digamos. Entonces yo les voy a decir, no, esto no corresponde a 3 personas, lo puedes hacer tú solito o tú solita o lo puedes hacer máximo entre 2 personas, les voy a decir, ¿no? Entonces, va a depender del proyecto que ustedes hagan para que yo les diga si está bien o no, ¿no es cierto? Entonces, más que todo eso, tómenlo en cuenta, jóvenes, ¿sí? Como les digo, ya vayan pensando un poquito qué les gustaría hacer, con qué proyecto les gustaría defender, etcétera, ¿no? Entonces, vayan viendo también esa situación. Y mucho mejor si lo hicieran de forma presencial, como lo que es la parte de hardware. Eso también a ustedes les va a ayudar bastante en ese sentido, ¿no? Vamos a realizar también, todavía no tengo fecha, vamos a ponernos de acuerdo después del segundo parcial para que hagamos una sesión, no sé si lo vamos a hacer dentro de la misma clase o una sesión aparte referente a cómo nosotros podemos hacer un quemado de placas, ¿no? Entonces, en algún caso, tal vez alguien quiera hacer su proyecto quemando alguna plaquita, etcétera. Entonces, les vamos a dar las nociones de soldadura, del quemado de placas, qué cosas necesitan, qué elementos necesitarían ustedes para realizar lo que es el quemado de placas, ¿no? Y qué precauciones también tendrían que tomar para realizar esta actividad, ¿no? Entonces, eso con el fin de que si ustedes desean hacer el armado de su proyecto en una placa, entonces genial. Ya, genial, lo pueden hacer. Ahora, si desean hacerlo en su mismo Prodware, igual, yo no les voy a decir, no, no lo armes en Prodware, sí o sí, quémalo en placa, no, ya va a depender de ustedes, porque como estamos utilizando todavía el Prodware y en algunos casos puede existir alguna falla, algún error, etcétera, en el Prodware siempre es más fácil realizar las correcciones, ¿no? Aunque les confieso, ¿no? Que alguna vez, así cuando era estudiante, al igual que ustedes, alguna vez me ha sucedido que el armado en el Prodware no ha funcionado correctamente, pero al realizar la simulación funcionaba. Al realizar el quemado, entonces ha funcionado mucho mejor también el proyecto, ¿no? Entonces ya va a depender también de ustedes. Eso, como les digo, no es obligatorio realizar el quemado. Ah, en Arduino, a ver, ya, algo que se necesita aclarar, chicos, si es que van a hacer un proyecto en Arduino, de preferencia individual. Y si van a hacer un proyecto en Arduino, en el caso mío, sí o sí les voy a exigir defensa a todos, ya sea individual, ya sea grupal. Entonces yo les voy a hacer una serie de preguntas y depende de cómo contesten, se les va a asignar su nota. Ahora, como les digo, los proyectos que no sean tan trillados en Arduino pueden ser válidos. Por ejemplo, ¿qué proyectos son comunes? Uno, ya les he dicho, ese de domótica en el que usas LEDs y motores DC
para mostrar el funcionamiento de una casa, ese no va para ninguno de los casos. Puedes hacer, por ejemplo, ya les he dicho, comunicación en IoT, eso puede ser permitido. Puedes hacer en lo que es el Arduino, em, manejo de motores de tipo AC, eso es válido. Puedes hacer manejo de más de un sensor al mismo tiempo con Arduino, eso también les puedo hacer valer. Ejemplo, digamos, qué sé yo, normalmente se utiliza solamente temperatura. Si tú puedes utilizar temperatura conjuntamente con otra otro dispositivo aparte del sensor de temperatura, digamos, al mismo tiempo control de incendios, no sé, y eso lo muestras en una pantalla LCD, puedes también hacer uso de eso. Ejemplo, digamos, no sé, un detector de humo y al mismo tiempo que sea detector de temperatura y eso lo reflejes en una pantalla LCD. Puede ser válido eso. También puede ser válido, digamos, si tú enciendes un aparato de tipo AC utilizando lo que es el Arduino, puede ser además de un foco, ¿no? No que sea solamente el encendido de un foco, sino otro tipo de aparato. Puede ser válido, ¿ya? Eh, bueno, esos serían algunos de los ejemplos que se me ocurren en este instante. Ahora, si tú tienes otro ejemplo, entonces, bueno, me escribes y yo te doy el visto bueno para ver si lo puedes hacer o no, si es que se trata de un dispositivo de Arduino. Ahora, como les digo, tendrían que defender sí o sí, ¿ya? Si tú vas a hacer un proyecto con Arduino, entonces hagas individual o hagas grupal, sí o sí tienes que defender. Y no es el caso que sucede con los que van a hacer de forma individual, porque los que van a hacer de forma individual automáticamente con su video ya estarían haciendo implícitamente su defensa, ¿ya? Al explicar su proyecto, al indicar qué dispositivos están utilizando, etcétera. Ok, les voy a pasar, digamos, un par de ejemplos, ¿sí? Los ejemplos que podrían hacer ustedes en lo que es un proyecto, ¿ya? Un proyecto relacionado con la materia y de esa manera tengan un poquito más de orientación, ¿ya? Les voy a pasar un par de ejemplos, ya sea al WhatsApp o al Telegram, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Pero como les digo, no es algo cerrado. Si quieren hacer algo adicional, muy bien, lo pueden hacer, no hay problema. Y si tienen dudas, entonces igual consulten antes de realizar su proyecto o me dicen, no, este proyecto, tengo este circuito, quisiera armarlo, entonces, ¿lo puedo armar? Me dicen, yo les voy a decir sí o no. Otra cosa también que pueden hacer es, y no es muy costosa, es un amplificador de audio, ¿sí? En pocas palabras, que ustedes hagan el circuito de un parlante, ¿sí? El circuito de un parlante común y corriente de forma interna, ¿sí? Lo pueden armar en su Broadwell, ¿no? Entonces con eso amplifican el audio y simplemente me tienen que indicar qué elementos están usando, etcétera, ¿ya? Entonces eso es más que todo, jóvenes, para que tengan una idea clara de los proyectos que pueden realizar. Y hay muchos, hay bastantes. Ustedes tengan un poquito de curiosidad, ingresen a lo que es la web. Bueno, no les estoy pidiendo nada de lo que no existe, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy indicando son circuitos clásicos, son circuitos ya conocidos y también son con materiales que no son tan costosos, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy indicando, los materiales no son demasiado costosos, están al alcance de todos y tampoco son dispositivos que no los podemos conseguir en el mercado. Normalmente siempre encontramos esto, ¿no? Entonces, ustedes ahí también tienen lo que es la parte
del Internet, ¿no? Del Internet. Hay, por ejemplo, diferentes páginas que ya existen, proyectos que pueden tomar ustedes como referencia. Uno de ellos puede ser Unichrome, ah, donde existen proyectos muy interesantes y la mayoría son dispositivos que se pueden conseguir en cualquier sitio, ¿no? Otro también, digamos, proyectos relacionados con la parte de transistores, amplificadores también, que pueden utilizar ustedes, entonces está perfecto. Como les digo, un tester LAN por dentro mayormente utiliza LEDs, resistencias y la parte de conectividad, ¿no? Entonces tampoco es demasiado complejo para realizarlo, ¿ya? Entonces, a ver, véanlo ustedes, es que si tienen alguna idea o algo que les gustaría hacer, entonces me indican. Y en algún caso, si es que yo les puedo colaborar para lo que es el diseño de algún circuito, perfecto. Por ejemplo, el diseño de una fuente se les va a dar en el transcurso de las clases también. Y si alguien desea armar su fuente de alimentación, lo puede realizar, no hay ningún problema. Ahora, si es que lo hacen en forma digital, el diseño, perfecto. Igual se les va a aceptar siempre y cuando sea una fuente simétrica, ¿ya? En la parte de software el diseño está obligado para que sea una fuente simétrica y obviamente tiene que funcionar como corresponde y ya con eso también estaría como parte de su proyecto, ¿no? Entonces, eso más que todo, jóvenes, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, tal vez, que quisieran que se les aclare en este punto? Como les digo, esto es más que todo para que ustedes vayan adelantando su trabajo. Inge, Dime, te escucho. buenos días. Buen día. En cuanto al proyecto, le quiero consultar algo. No importa la complejidad, primero tendríamos que hacerle la presentación de más o menos qué prototipo o qué tipo de proyecto tenemos que hacer. Y nos dice usted si está válido para hacer el proyecto, ¿no? Ya sea entre uno o dos, o cuánto es el máximo de participantes que podemos ocupar en el tema de hacer un proyecto electrónico. Hasta 3 máximo, hasta 3 lo pueden ocupar y bueno, en este caso sí, tendría que ser como una preaprobación, más que todo el nombre, ¿no? El nombre del proyecto y si lo van a hacer en hardware y software. Ya en el caso de individual puede ser hardware o software. En el caso de grupal, obligatoriamente tiene que ser hardware y software. Ya, Inge, muchas gracias. Por mi parte, todo claro entonces. Voy a buscar un proyecto y ya me comunico con usted. Oh, perfecto. Muy bien. Ok, chicos. Entonces yo creo que en ese sentido ya hemos aclarado bastante bien esta parte. Y como les digo, si es que alguien todavía no tiene una idea clara de todo esto, entonces vamos a dejar una pequeña lista de, de proyectos, posibles proyectos que puedan presentar. En su mayoría van a ser de forma individual. Ahora, como les digo, si alguien quisiera hacerlo de forma grupal, entonces me dice, somos 2 personas y queremos hacer este proyecto. Somos 3 personas, queremos hacer este proyecto. Entonces yo les voy a dar, de acuerdo a eso, el visto bueno. ¿Ya? Simplemente eso, sé que es redundante, pero me parece necesario realizar esa aclaración. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es realizar el avance para el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver lo que es la parte de amplificadores. Ok, perfecto. De nada, ¿ya? Los amplificadores, utilizando lo que es la parte de transistores, ya hemos hecho esta polarización. Entonces vamos a avanzar un tema que es un poquito relacionado con lo que habíamos visto
con lo que son los transistores, ¿sí? Tenemos lo que son los amplificadores con transistores. Ahora, hay un modelo de transistor que se llama Darlington, ¿ya? Que se llama Darlington, que en específico trabaja como si fuera un transistor normal, pero la ganancia de este transistor es, digámoslo así, el beta multiplicado. Enseguida vamos a hacer un ejemplito para que ustedes sepan de qué se trata, ¿ya? Y de esa manera vamos a indicarles, ¿no? Ok, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de amplificadores con transistores, ¿sí? Estamos hablando de el trabajo que se realiza tanto en transistores bipolares como en los transistores de tipo FET. Ya cuando hablamos de transistores de FET, entonces simplemente estamos hablando de un tipo de transistor que de forma interna se encuentra fabricado de diferente manera, ya con diferentes componentes. Eso es lo único. Ya. Dentro de lo que es algunas de las características que nosotros tenemos, entonces la señal que nosotros vamos a utilizar puede llegar a ser amplificada, ¿ya? Y esto puede ser a partir de las variaciones de tensión y corriente de acuerdo a las terminales que se tienen, ¿no? Entonces, a través de un circuito utilizando lo que son Thevenin y Norton, entonces podemos realizar lo que se llama un modelo, ¿sí? Un modelo para frecuencias medias. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de cualquier tipo de circuito, lo utilizamos como si fuera una caja negra, ¿sí? El voltaje de entrada, el circuito armado que nosotros tenemos normalmente y el voltaje de salida. Entonces, internamente ya tenemos un circuito y este circuito puede hacer algún tipo de modificación para esa manera, ¿no? Ahora, lo que, lo que tenemos, por ejemplo, es la relación entre lo que son las corrientes y las tensiones. Ya, entonces, acá vamos a ver un poquito más de esa parte. Acá tenemos, ¿no? En los modos de circuitos, por ejemplo, tenemos diferentes modelos. Generalmente utilizamos el modelo H. ¿Por qué no utilizamos el modelo H? Porque es un modelo en el que trabajamos tanto con tensiones como con corrientes. En este caso, trabajamos con lo que es fuentes de tensión y al mismo tiempo también trabajamos con fuentes de corriente para encontrar un equivalente entre ambos. Ya, entonces estas resistencias que nosotros tenemos acá, normalmente podría decirse que son las resistencias internas o la impedancia que se maneja. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es un circuito cualquiera o un dispositivo cualquiera, de forma interna tenemos lo que es de forma interna, tenemos dentro del circuito siempre una resistencia, ¿ya? Siempre, siempre, en todos los componentes que nosotros vamos a encontrar, tenemos una resistencia, inclusive en nuestro multímetro. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, una letra RI, ¿sí? Una letra RI, y por dentro esa letra RI significa resistencia interna, que es el valor de la resistencia que tiene su dispositivo en forma interna para protección del mismo, ¿ya? Absolutamente todos los dispositivos tienen esta protección, ¿no? Entonces, ya sean lavadoras, ya sea radios, etcétera. Entonces, todos los elementos que nosotros tengamos manejan este tipo de parámetros. Ok. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, entonces puede ser un circuito de tensión continua o puede ser un circuito de tensión alterna, ¿ya?
Entonces, la resistencia que nosotros tenemos siempre va después de la fuente y a través de la circulación que nosotros tenemos de corriente, entonces ingresa al circuito como tal y vamos a tener una impedancia de carga, como por así decirlo, que se llama ZL. Ya, esta resistencia de carga es la que nos ayuda a amortiguar, digamos, lo que se llama digámoslo así, el ruido, entre comillas, ¿no? Entonces, todo circuito analógico siempre va a tener ruido. Por lo tanto, necesitamos que tenga una resistencia o una impedancia de carga para disminuir esto. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando nosotros estamos con los dispositivos de radio, de audio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes encienden un radio, le escuchan su música, todo bien, todo correcto, y cuando lo ponen al máximo, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se ponen a analizar, entonces en algunos casos este volumen llega a tener cierta interferencia, ¿sí? Llega a tener cierta interferencia y dependiendo de la calidad de su radio, entonces va a ser mayor o menor este ruido, ¿no es cierto? O sea, se va a notar más o se va a notar menos. Esto, digamos, es más evidente, por hacer un ejemplo real, en esas cajitas musicales que a veces nosotros nos compramos, ¿no? Entonces, ¿qué persona de ustedes? Yo pienso que todas, absolutamente todas, en algún momento hemos manejado esas cajitas de audio para ponernos música, ¿no es cierto? Entonces, le empezamos a subir más el volumen y al final ya no se escucha la música que nosotros deseamos escuchar, sino se escucha lo que es una parte de la música y una parte del ruido. Eso sucede porque la señal que nosotros estamos enviando ya no es limpia. La señal que nosotros estamos enviando está ya reflejada con parte de lo que es el ruido. Sí, en parte de lo que es el ruido. Ahora, obviamente, dependiendo de la calidad de su aparato, ¿sí? Hay dispositivos en los que son más notorios que en otros, ¿no? Entonces, en algunos casos se escuchará mucho más el ruido y en algunos casos la señal será mucho más limpia y el ruido será innotorio. Entonces, yo les recomiendo que hagan esta práctica, ¿no? Entonces, pongan su radio a todo volumen y vean si se escucha el ruido que está sobrepuesto, ¿no? Entonces, eso mucho depende de la impedancia de carga que tenga. Si la impedancia de carga que es mucho más exacta, entonces este ruido no se va a sentir. Pero si la impedancia de carga que ustedes tienen es muy alejada, ¿sí? Muy alejada del valor que tendría que ser, entonces ahí sí se va a notar realmente lo que es este ruido, ¿no? Entonces, y también ustedes se han debido dar cuenta que cuando compran un aparato así de amplificación, que serían en este caso esos radiecitos que normalmente nosotros escuchamos, entonces si tiene menor costo, es decir, que es más barato, entonces en esa parte va a ser un poquito deficiente. Pero si tiene un costo un poquito más elevado, es porque sus dispositivos de forma interna, de alguna manera, tienen más costo. ¿Por qué? Porque son más exactos, nivelan mucho mejor lo que es la parte de ruido, ¿no? Entonces, en los componentes también se agrega un costo adicional para ver si es que está o no está de forma correcta el valor de la impedancia de carga, ¿no? Entonces, les doy solamente un ejemplo. Digamos, si tú tienes una impedancia de carga de, qué sé yo, 1 k ohmio, entonces puedes utilizar de forma interna una resistencia de 1 k ohmio. Pero ¿qué tal si te da, qué sé yo, digamos,
1.15 kiloohmios. Entonces, no lo puedes regular a ese valor exactamente porque no existe en el mercado. Pero siempre hay técnicas, ¿no es cierto? Si tú pones, por ejemplo, dos resistencias en paralelo y haces que el resultado equivalente de esas dos resistencias en paralelo te den este valor de 1.15 kiloohmios, entonces también vas a llegar a mayor precisión de tu circuito. Pero ¿eso qué implica? Que en el primer caso estás utilizando una resistencia de 1 k-ohmio. En el segundo caso estás utilizando 2 o 3 resistencias dependiendo del valor que necesites para tu resistencia de carga. ¿Y esto qué implica? Que en el primer caso, qué sé yo, te va a costar 50 centavos. En el segundo caso ya te va a aumentar el precio al doble o al triple de lo que estás invirtiendo inicialmente. Por eso es que los aparatos, ¿sí? Por eso es que los aparatos en algunos casos cuestan más baratos que otros, ¿ya? Entonces, a ver, les pongo otro caso. Tú tienes un cargador de celular. Puedes conseguir un cargador de celular con 5 pesos, pero también en el mercado puedes conseguir un cargador de celular con 80 o 100 bolivianos. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el de 5 y entre el de 100? En el caso de 5, tú puedes cargar y puedes obtener 5 voltios, pero en el otro caso también puedes obtener 5 voltios. ¿Cuál es la diferencia? La calidad de los componentes, cantidad de componentes, el diseño del circuito, y todos estos elementos en algún momento llegan a influenciar y ustedes también se han debido dar cuenta de aquello, ¿no? Muy bien, entonces, más que todo mostrándoles esta situación, vamos a ver un poquito respecto a lo que se llama ganancia de corriente, ¿sí? La ganancia de corriente es básicamente la relación que existe entre la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿sí? Por si acaso, la ganancia no tiene lo que es una unidad, ¿ya? En este caso, estaríamos hablando algo similar con lo del beta, pero en este caso no estamos especificando en la corriente de base ni la corriente del colector. Directamente estamos especificando la corriente de entrada y la corriente de salida. Ya, entonces acá también tenemos una serie de fórmulas, ¿sí? Que en este caso no las vamos a utilizar de forma directa, simplemente les vamos a mostrar cómo se realizarían, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de Z, por si acaso, estamos hablando de lo que se llama impedancia, entre comillas, es la resistencia que nosotros tenemos, ¿ya? Por si acaso, para que tengan esa, eh, digámoslo así, esa referencia. La ganancia de tensión. La ganancia de tensión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, básicamente, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, ¿ya? Y la relación que existe, por ejemplo, entre lo que es la ganancia de salida y la ganancia de entrada es la siguiente. La ganancia de voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y asimismo va a ser igual al valor de la impedancia de carga, que en este caso sería ZL, por la ganancia de corriente, que sería AI, ¿ya? Y esto multiplicado por la inversa de la impedancia de entrada. Y entonces, haciendo una simplificación general, entonces podríamos decir que la relación entre la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente es que va a ser igual a la ganancia de voltaje va a ser igual a la ganancia de corriente multiplicado por la impedancia de salida sobre la impedancia de entrada. Ok, entonces, bueno, acá se hace una serie de pequeños cálculos. No los vamos a hacer en este momento. Son modelos fijos en los cuales nosotros nos basamos. Lo que nos interesa en este instante es que vean cómo realizarlo de tal manera que ustedes tengan nociones de cómo trabaja de forma interna, ¿ok?
Dentro de los parámetros que nosotros tenemos, es definir los modelos que tenemos tanto en tensión como en corriente. Esta es la caja negra que les decía, ¿no? La caja negra que está en un recuadro, que es la relación entre lo que es en este caso, la fuente de tensión, ¿sí? Con la impedancia, que estaríamos haciendo su equivalente en Thevenin, ¿sí? Con lo que es la impedancia de entrada, ¿ya? Y el equivalente en lo que es la parte de tensión, no se olviden que está en Norton, ¿sí? Por eso a un principio decían, ¿no? Los equivalentes tanto en Thevenin como en Norton. Entonces podemos cambiar lo que está como fuente de tensión a una fuente de corriente, ¿sí? Haciendo el equivalente en Norton. Y lo mismo sucede con lo que es la fuente de tensión de entrada, que lo podemos poner a un equivalente en tensión en Norton. Ok, entonces, de acuerdo a todo esto, se hace una serie de ecuaciones, ¿ya? Se hace una serie de ecuaciones, pero nosotros no lo vamos a tomar con un enfoque demasiado dado a la parte de ecuaciones. Lo que me interesa para ustedes es que sepan cómo funciona toda esta parte de elementos para que ustedes posteriormente lo puedan analizar si en caso de que ven algún diagrama similar, ¿no? Entonces, esto, como les digo, es la relación de ganancias entre voltaje y corriente. Ahora, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con lo que es un transistor? ¿Sí? Un transistor, todos estos elementos que estamos utilizando, o para qué los vamos a ir tomando en cuenta. Ya, entonces, algo que es bien importante, jóvenes, es que cuando nosotros utilizamos un transistor bipolar en lo que es un circuito de tipo DC, ¿sí? Ustedes mismos saben que hemos ido utilizando bastante lo que es ICQ, IBQ, BCQ. Estos parámetros nosotros ya los conocemos. Pero, ¿para qué se hace todo este análisis de amplificación? Es que ya estamos utilizando lo que se llaman tensiones alternas en lo que es un circuito con transistores. Entonces, no se olviden que en un transistor podemos utilizar tanto tensiones y corrientes continuas como tensiones y corrientes alternas. En este caso, estos modelos que estamos realizando son un análisis, ¿sí?, de circuitos en los cuales vamos a realizar un análisis con lo que es la parte de AC. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros tenemos la corriente del colector, ¿sí? En realidad sería la corriente del colector en DC, que se representa como mayúsculas. Y si yo les hablo, por ejemplo, de un elemento que está utilizando en alterna, entonces siempre vamos a utilizar lo que son las minúsculas. Son una clase de notación que nosotros tenemos que conocer. Por eso acá se le está distinguiendo, ¿no? Entonces la corriente del colector, ¿a qué va a ser igual en realidad? Va a ser la corriente del colector en DC más la corriente del colector en AC. Ahora, ¿cómo es lo que yo encuentro estos valores en AC? Ustedes se preguntarán, acá yo tengo mi transistor, ¿no es cierto? Tengo mi transistor, tengo lo que es la relación entre corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, y justamente acá depende de los valores que a mí me den, ¿sí? En H, con lo que es... con lo que es el, el valor del circuito como tal, ¿no? Entonces, esos son los valores que nosotros utilizamos. Ahora, ¿de dónde se saca este H? El H básicamente se saca del modelo que nosotros tenemos, de la relación que tenemos en cada parámetro, ¿no? Entonces, esto, como les digo, ya son modelos prescritos, ya tienen fórmulas base para encontrar lo que es el H
Y de acuerdo a esos valores, nosotros vamos a ir relacionando lo que está en el modelo híbrido, por eso se denomina H, entre lo que es base, colector y emisor. ¿Sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un modelo en el que podemos visualizar toda esta parte. Este es por ejemplo, un modelo de tipo NPN y este es un modelo de tipo PNP. Por eso, si ustedes se fijan, la dirección de las flechas corresponde a lo que estábamos acá. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué es el HFE? El HFE, como ya habíamos indicado, es un valor de parámetro típico que nosotros lo vamos a utilizar en lo que son los transistores, ¿no? Dependiendo de la potencia que estemos manejando. Entonces, utilizamos un valor de referencia que en este caso sería 200, ¿no? Que en realidad sería la relación que existe entre la corriente del colector y la corriente de base. Entonces, eso más que todo para aclararles, de acuerdo a la gráfica que nosotros tenemos. Y tenemos también, aparte del HFE, otras definiciones, que es el HOE, que sería la relación entre la corriente del colector y el voltaje entre colector emisor, ¿ya? El voltaje entre colector emisor. Entonces, este sería lo que es el HOE y normalmente, ¿sí? Un valor típico del HOE está dado entre 24 microamperios sobre voltaje o directamente también se puede tomar en cuenta como un valor inverso, ¿sí? El HOE inverso estaría como un valor de 41.5 K ohmios, ¿ya? Esto es de acuerdo a las unidades que nos muestran, ¿no es cierto? Acá en la misma ecuación. Entonces, nosotros siempre nos vamos a tratar de basar en los valores típicos que tenemos como referencia para poder utilizar en algún caso, en algún ejercicio, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, o lo que es el HIE, tiene un valor típico de 5K ohmios, tal como nos muestra acá, y está relacionado con lo que es el voltaje de base emisor entre lo que es la corriente de base. Ahora, entre lo que es el HRE, ¿sí? Es la relación que existe entre el voltaje de base emisor y lo que es el voltaje colector emisor, ¿ya? Y el valor típico que nosotros tenemos es de 3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esos son los valores que nosotros siempre los vamos a considerar. No se olviden que todos los dispositivos que nosotros utilizamos tienen una temperatura media de 25 grados centígrados. Ya ese es un valor básico que nosotros vamos a tomar como referencia en las hojas que nos dan de los diferentes dispositivos. No se olviden que el datasheet siempre nos da esa referencia, donde nosotros podemos visualizar cuáles son los datos típicos de ese dispositivo. ¿Ya? Eh, bueno, acá también nos dice lo mismo, ¿no? Entonces, valores normalizados en los parámetros H de tipo PNP. En el primer caso es de la corriente del colector medido a menos 1 miliamperio y el voltaje de colector emisor es menos 5 voltios, ¿no? Entonces ambos son con una temperatura de 25 grados, ¿no? Entonces a una temperatura de 25 grados van a funcionar con esos datos, ¿sí? Entonces por eso les decía, ¿no? Siempre que ustedes tengan una referencia como es el datasheet de su componente, lo van a poder tener en cuenta para cualquier tipo de uso que les vaya a servir en algún cálculo. ¿Sí? Ok. eh, bueno, entonces, de acuerdo a la configuración que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es de colector a colector, de base a colector. Aquí tenemos las referencias, cuáles serían nuestras fórmulas que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a los parámetros que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, como les decía, estos valores H
¿sí? Tienen valores fijos. ¿Cuáles son esos valores fijos? Están acá, ¿no? De colector a emisor, de colector a colector, de base a colector. Entonces, estas son las configuraciones que normalmente se utilizan, ¿no? Y de acuerdo a esas configuraciones, tenemos ya nosotros valores fijos dados de los parámetros H. Y estos son los datos, ¿no? De los datos que nos dan aquí con sus respectivas unidades. En el caso del HI está en K-ohmios y en ohmios. En el caso de HR no tiene unidades, es únicamente la ganancia. Lo mismo sucede con el HF, ¿sí? El HO, que sería de microamperios a voltios, y en el caso de 1 sobre H sub 0, que nos daría una unidad de ohmios, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos los datos referenciales para poder utilizar. Y estas son las formas de conversión de los parámetros H que tenemos como referencia, ¿no? Los valores típicos que nosotros vamos a utilizar, ya que sería, por ejemplo, un transistor común que tenemos acá y el modelo de emisor común, que sería de esta manera. Este es el diagrama equivalente que tenemos al que está acá. Este es el de base común. Este es el de colector común, ¿ya? Eso sería Jones. Acá igual, lo mismo, ¿no? Entonces tenemos acá una serie de ecuaciones que nos van a ayudar a, a utilizarlo para hallar sus equivalentes. En esta parte son cálculos un poquito extensos y no lo vamos a hacer de forma directa, ¿sí? Lo vamos a realizar de forma indirecta, ¿sí? Para ver cómo nosotros lo podemos aplicar directamente. Porque al final todos estos modelos que nosotros vamos a hacer son directamente para lo que es los diseños. Y los diseños que nosotros vamos a hacer no son tan profundos, pero sí es necesario que los conozcamos en caso de necesitar realizar alguna modificación a algún circuito que nosotros tendríamos que hacer. En pocas palabras, este tipo de diseños que nosotros tenemos acá con las AHs y todo aquello es para que, digamos, si ustedes se dan cuenta, todos los aparatos electrónicos por dentro tienen un circuito y tienen valores de equivalencia. Entonces, para diseñar esos circuitos se hacen estos análisis, ¿no? Análisis demasiado precisos para que, digamos, una marca X ya haga el diseño de su televisor, de su lavadora, etcétera. Entonces, estos son los parámetros que normalmente se utilizan. Ok, lo mismo sucede acá respecto a lo que es el uso de lo que tenemos con respecto a las señales alternas, ¿no? Entonces nosotros al realizar una señal alterna o al utilizar una señal alterna para que funcione esto de una mejor manera, ustedes fíjense, acá tenemos nosotros un transistor. Tenemos un transistor, tenemos su resistencia en el emisor, tenemos la resistencia de carga, tenemos lo que es la resistencia de base, tenemos lo que es el voltaje de entrada, ¿sí? Y su equivalente sería este, ¿no? La resistencia de entrada, que sería RS, la resistencia de base, ¿sí? Pero en este caso ya no utilizamos el transistor, utilizamos un modelo híbrido, ¿ya? En vez del transistor tenemos que reemplazarlo y de acuerdo a los parámetros que vayamos utilizando, vamos a ir todo este modelo reemplazando y utilizarlo como si fuera un equivalente tanto en Thevenin como en Norton. ¿Sí? Y al finalizar hacemos el cálculo de las ecuaciones como tal para encontrar sus resultantes, ¿no? Ahí tenemos lo que son las ganancias, tenemos lo que son las impedancias. Ok. Para realizar todo este análisis, nosotros necesitamos hacer
la parte del análisis de tipo DC, ¿sí? Entonces, para esto vamos a ir analizando lo que es la parte de lo que son los parámetros DC, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos lo que es un transistor, y si nosotros hacemos el análisis de C, entonces tenemos que, como tenemos acá un capacitor, entonces en DC, este capacitor funciona como un circuito abierto, entonces no lo tomamos en cuenta. Y nuestro modelo equivalente sería este. Eso ya lo conocemos, ya lo hemos realizado anteriormente. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer el análisis de tipo AC, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar el mismo circuito, ¿ya? Pero haciendo el cambio a su configuración. En este caso, tenemos lo que es el voltaje de entrada, la resistencia de entrada que tenemos por acá, la resistencia de base que está conectada, si ustedes se fijan, a tierra, porque es alterna, lo que es la resistencia del colector que se encuentra en la parte superior. Y acá, como tenemos un capacitor y una resistencia, entonces normalmente, ¿qué va a suceder? Lo que es un capacitor en AC, en lo que es tensiones y corrientes alternas, va a actuar como si fuera un cable, ¿ya? Eh, Entonces, dense cuenta, es como un flujo de agua. Nosotros tenemos una resistencia, en este caso de RE, que digamos que es un K, y tenemos un capacitor. Entonces, ¿por dónde va a circular la corriente? Si tú tienes, a ver, les voy a poner un ejemplo. Hagamos que tenemos dos resistencias, ¿no es cierto? Una simultánea con otra. Tenemos una de un K y digamos que tenemos acá una resistencia de 10 ohmios. ¿Por dónde va a querer circular la corriente? ¿Por la resistencia de un K o por la resistencia de 10 ohmios? ¿Por dónde creen ustedes? Diez ohmios, exacto, muy bien. Ya. Si, por ejemplo, nosotros tenemos acá una resistencia de 10 ohmios y acá tenemos una resistencia de 1K, entonces la corriente siempre va a querer buscar por dónde hay menos resistencia. Esto con el fin, como les digo, de que eh, es como cuando nosotros tenemos una cañería. En la cañería, ¿por dónde va a ir? Por donde exista mayor amplitud o por donde exista, digamos, más espacio para circular lo que es el agua. Lo mismo sucede con la corriente. Entonces se va a circular por donde existe menor resistencia, ¿ya? Y eso es lo que va a suceder. Ahora, ustedes pónganle que la resistencia del emisor es una resistencia de un valor de un K, digamos. Y en este caso del capacitor, es como un circuito cerrado en lo que es tensiones alternas. Entonces, el, el capacitor actúa como un cable, como una conexión directa, ¿ya? Como un circuito cerrado. Entonces va a circular obviamente por el circuito cerrado. Por eso acá no existe esa resistencia del emisor y va a irse directamente a tierra. Entonces, como ya tenemos nuestro equivalente en un circuito de tipo AC, entonces esto lo llevamos al modelo híbrido, ¿no es cierto? Lo llevamos al modelo híbrido de tal manera que convertimos nuestro transistor en todo esto, ¿sí? En todo esto. Lo que tenemos acá, entonces simplemente lo convertimos de acuerdo a las tablitas que hemos visto anteriormente. Y ya con eso ya podemos hacer nuestros cálculos donde podemos ir encontrando los valores H, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos como referencia en nuestra tabla y podemos ir encontrando el resto de los parámetros, ¿ya? Ahora,
En este caso, dependiendo del tipo de circuito que nosotros tengamos, esto es, por ejemplo, emisor común, base común, colector común. Eso depende de cómo nosotros lo hagamos nuestro modelo H. El modelo más común, ¿sí? Es este, ¿no es cierto? El que teníamos acá, que sería el de base. El de, en este caso, cuando nosotros tenemos este modelo, es el de emisor común, ¿sí? ¿Por qué emisor común? Porque el emisor es el que se va a tierra. Entonces, de acuerdo a la aproximación que nosotros vayamos a tener, vamos a ir operando, ¿sí? Como aquí dice, ¿no? De emisor común, lo que les decía. Cuando ustedes hablan de emisor común, base común, colector común, se refiere a qué conexiones van a tierra, ¿ya? Puede ser, en este caso, el emisor, como les he indicado. En otro caso puede ser la base y en otro caso puede ser el colector. Pero normalmente se utiliza lo que es el emisor común. En cuanto a lo que es la aproximación que nosotros vamos a utilizar depende también de los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros H son los que vamos a utilizar? Y de acuerdo a aquello vamos a ir encontrando el resultado final. ¿Ya? Y bueno, en el ejemplo que nosotros tenemos, vamos a ir encontrando los diferentes valores, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que tengamos. Y esos serían los valores que vamos a encontrar de acuerdo al cálculo que vamos a ir utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en lo que es la ganancia de corriente, tenemos un valor igual a menos 200. La ganancia de voltaje, un valor de menos 280. Impedancia 5K ohmios. Impedancia de salida es infinito, ¿sí? Y los valores aproximados que tenemos acá. Eso es utilizando la parte de aproximaciones, ¿no? Entonces, mucho depende de cuál es el método que nosotros vayamos a utilizar para encontrar estos parámetros. Acá, como lo que es polarización, cuando hemos utilizado el método de aproximación, lo que se va utilizando es referencias, ¿no? Referencias en las cuales nosotros podemos guiarnos, ¿no? En este caso, la aproximación es que el HOE y el HRE son cero. Esos son los valores que nosotros vamos a tomar como referencia. Y en el caso de la aproximación 2 es que solamente el HRE sea igual a cero. Y el método sin aproximación es ya tomar los parámetros reales. Donde ustedes se fijan, existe un valor bastante similar, pero el que es sin aproximación siempre va a ser un poco más exacto que los que son directamente por aproximación. Y si ustedes se fijan, inclusive en las ganancias, tienen una pequeña variación entre los tres métodos. ¿Ya? En las ganancias, ahí es donde se va a ver la diferencia. Por eso les decía que existe, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un aparato de audio, donde sí se puede notar mucho más el ruido que en otros. Es porque el valor que se ha utilizado es lo más exacto posible. Y en cambio en el otro se ha utilizado lo que es la aproximación. Y eso es lo que nos va a dar lo que es una referencia más exacta de acuerdo al método que vayamos utilizando, ¿no? Eso es. Ahora, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos impedancias demasiado altas, entonces, pues, al tener mayor ganancia, ¿sí? Al tener mayor ganancia, tenemos mayor probabilidad de tener un ruido, ¿sí? ¿Esto qué representa? Que si tú tienes, por ejemplo, una ganancia, qué sé yo, de 300, tu ruido también va a ser un valor bastante alto. En cambio, si tú tienes bajas ganancias, entonces tu ruido entonces va a tener mayor probabilidad que sea lo más bajo posible. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos es otra forma de configuración, que serían
en este caso denominados transistores de tipo Darlington, y se conectan tal cual aquí se muestra, ¿no es cierto? Se conectan dos componentes, dos transistores, y eso también, digamos, en el laboratorio que les voy a dejar para que lo hagan para la siguiente. Entonces les voy a dejar un par de ejercicios relacionados con esta parte que no son nada complicados, ¿sí? Pero simplemente me gustaría que ustedes lo hagan la prueba, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer como un pequeño laboratorio hoy día para que no sea muy pesada la clase y ustedes hagan la verificación correspondiente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es un componente que sería el transistor, ¿sí? Tenemos un componente que es un transistor y tenemos acá otro componente también que es el mismo transistor, puede ser o puede ser otro de otro valor, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa cuánto es la ganancia como tal, ¿no? Tanto en un transistor de tipo NPN como de tipo PNP. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a hacer un pequeño cálculo. Hagan de cuenta que acá nosotros tenemos un solo componente, ¿no es cierto? Este está encapsulado en un solo componente, pero también nosotros podemos fabricarnos nuestro propio Darlington. ¿A qué nos referimos? Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y este va a ser como un pequeño ejercicio que lo voy a anotar acá en el chat y me lo van a presentar así, ya nomás así, que es bastante sencillito, ¿ya? Vamos a poner en el caso de transistores, un transistor, a ver, lo vamos a poner ahí el ejercicio, hallar la ganancia de un transistor Darlington de beta 1 igual a 200 y beta 2 igual a 230. ¿Cuál sería el resultado? Ahora, ¿cómo encuentro yo, por ejemplo, la ganancia de estos dos transistores, la ganancia de corriente? Entonces, para mí, en este caso, la ganancia, lo vamos a poner AI va a ser igual, ojo, al valor de beta 1 por el valor de beta 2. ¿Cuánto sería eso, chicos? A ver, háganme un cálculo rapidito y mándenmelo a lo que es en este caso, mándenmelo al grupo de WhatsApp. ¿Cuánto sería el cálculo? A ver, vamos haciendo eso. Disculpe, beta 2 era 230, ¿verdad? Sí, exactamente. Beta 1 es 200 y beta 2 es 230. Sale 46K. 46K. Ok, ya, está bien. Ese dato, por favor, me lo van a mandar a lo que es en este caso, el grupo de WhatsApp para que les tome en cuenta como su participación, ¿ya? Entonces, de esa manera se toma en cuenta lo que son los transistores Darlington. Esta configuración que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿sí? Esta configuración que nosotros vemos es la configuración Darlington. Como les digo, estos transistores Darlington tienen esa misión, ¿no? De tener mucho más ganancia de corriente que los transistores típicos y son denominados transistores en cascada y para eso se utiliza, ¿no? Entonces lo mismo sucede para lo que es de tipo PNP, ¿sí? Ustedes tienen, digamos, lo que es la ganancia de, o mejor dicho, el beta de un transistor, tienen el beta del transistor 2 y ya pueden determinar eso, ¿no? Entonces, eso también va a ser parte del trabajito que les voy a dar, averiguar un poquito más acerca de lo que es la configuración Darlington y ver.
cuáles son sus equivalentes, ¿no? En este caso también, como les digo, todo tiene su fórmula, ¿sí? De acuerdo a las diferentes ecuaciones que nosotros hacemos. Entonces, esa es la relación. Y acá está, ¿no? Lo que les acabo de decir. El HFE del transistor en Darlington es aproximadamente igual a la ganancia del transistor 1 por la ganancia del transistor 2. De acuerdo a eso obtenemos el resultado. Y la configuración que nosotros tenemos, ¿sí? De forma interna en un transistor de tipo Darlington. Entonces la configuración dada es de forma interna, ya sea con una fuente de corriente o con una resistencia equivalente entre ambos, ¿sí? Esa es la forma en la cual se utiliza. Ahora, en una configuración Darlington, ¿sí? Es que nosotros tenemos el mismo modelo, pero ya no utilizamos la resistencia, o mejor dicho, la parte del modelo HOE, ¿sí? HOE, esa es la que ya no utilizamos. Directamente hacemos esta configuración para utilizar lo que es un Darlington. Ya, muy bien. Entonces, como les digo, entonces eso es más que todo sería lo más resaltante de esta sección. Ya, en un modelo que nosotros utilizamos como lo que es el modelo Pi, en realidad, ¿qué es el modelo Pi? El modelo Pi es un modelo bastante utilizado, que es lo que les había indicado, ¿no? Que tiene lo que se llama caja negra, ¿ya? ¿Qué es una caja negra? Es donde se encuentra un circuito dado, donde este modelo no es necesario que lo conozcamos, solamente nos interesa lo que es la entrada y la salida del circuito en forma general, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de señal que nosotros vamos a ir utilizando, entonces esto se puede ir simplificando de acuerdo a las ecuaciones que nosotros tenemos, y también estos parámetros son los que utilizamos normalmente con los condensadores. Los condensadores nos ayudan a limitar lo que es el uso de la frecuencia máxima del transistor, ¿ya? Esto puede ser, digamos, a frecuencia alta, frecuencia media, frecuencia baja, dependiendo del tipo que nosotros vayamos a ir utilizando. Y este es el modelo en pi, ¿sí? Y acá, como nos indica, tenemos una serie de componentes o de elementos que nosotros vamos a ir tomando en cuenta para realizar lo que es, digamos, los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, en ese sentido se utiliza. Estas Rs minúsculas, por si acaso, son resistencias internas. Igual, de acuerdo a la hoja de datos que nosotros tengamos de cada componente, nos van a dar estos datos de resistencia interna, y de todas maneras también lo tenemos como referencia, ¿sí? De acuerdo a los datos que nos pueda proporcionar los problemas que deseamos resolver, ¿no? Entonces tampoco es tan complicado realizar los cálculos que corresponde a este tipo de configuraciones, ¿no? Entonces les voy a dejar también, es un ejemplito para que ustedes lo tomen en cuenta juntamente con la práctica que corresponde, y ahí van a ver que no es nada difícil. Los transistores FET. ¿Qué son los transistores FET? Los transistores FET, ya les había dado un trabajito para que los vayan realizando en la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces son transistores que funcionan con tres entradas de la misma manera que los de tipo de bipolar. Solamente que los FET tienen características propias como tal, ¿no es cierto? En los que se utilizan, en vez de base, colector, emisor, se utilizan lo que es el gate, el drenaje, lo que es
la salida, digamos, o en vez de base lo que llamamos un parámetro S, donde más que todo se utilizan para diferentes elementos, son un poquito más delicados de forma física, en el sentido que tenemos que tener bastante cuidado con la parte electrostática, ¿no? Entonces, la electrostática son la peor debilidad de los transistores FET. Nos ayudan a obtener mucha más ganancia, por así decirlo, ¿sí? Pero el mismo uso para lo que es los transistores FET, entonces son de más cuidado también, ¿no? Inclusive en algún caso decían que cuando nosotros utilizamos los transistores FET tenemos que utilizar materiales antiestáticos para que no tengamos problemas en lo que es el daño de los componentes, ¿no? Entonces, un mal toque, entonces lo puede dañar a estos transistores y ya pues sin darnos cuenta se pueden quemar. Ok, eso más que todo sería en cuanto a lo que son los transistores FET, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta. El funcionamiento es básicamente el mismo, ¿sí? Que para los otros componentes. Y ahora lo que vamos a ver un poquito es acerca de los transistores, o mejor dicho, de los amplificadores multietapa, que son básicamente aquellos conectados en forma de cascada, ¿no? Entonces, estos transistores, o mejor dicho, estos amplificadores tienen diferentes etapas para lo que es el funcionamiento, ¿no? Entonces, en la primera etapa se va manejando lo que es los equivalentes tanto de tensión como de corriente, tal como se ve en el gráfico. Sí, y estos, digamos que son la unión de más de un amplificador. ¿Y esto con qué fin se lo hace? Se lo hace con el fin de mejorar la parte de amplificación, ¿no? De acuerdo al uso que nosotros vayamos teniendo. Podemos tener, por ejemplo, lo que les decía, amplificadores de audio, podemos tener amplificadores de voltaje, amplificadores de corriente, dependiendo del tipo que nosotros, de amplificador que vayamos a utilizar, entonces la configuración va a ir variando. Ok, aquí está, ¿no? Entonces, las configuraciones que nosotros tenemos aquí como equivalentes de acuerdo a lo que es nuestro transistor. Y aquí también tenemos una tabla de referencia para lo que son los transistores de tipo FET. Esta partecita, entonces, como les digo, ustedes un poquito les voy a dejar para que lo hagan la lectura correspondiente. No es necesario que hagamos ejercicios demasiado intensos, dado que nosotros vamos a ir tomando y considerando alguna parte que ya conocemos, ¿no? Entonces aquí para hacer la aclaración que corresponde, un pequeño ejemplo de cómo se calculan los parámetros H. Esto les voy a dejar un ejemplo en lo que es la plataforma y les voy a dejar también un par de ejercicios relacionados con lo mismo, ¿no? En los que ustedes van a tener que utilizar la configuración y van a tener que hacer algunos cálculos breves que, como les digo, son similares a lo que ya hemos hecho en polarización y no va a ser necesario repetir o reiterar esa parte, ¿no? Entonces, simplemente eso, jóvenes. A mí lo que me interesa más que todo es que ustedes vean, digamos, cuánto de ganancia tienen, cómo pueden hacer, digamos, el uso de los diferentes herramientas para los cálculos, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería en cuanto a lo que es esta parte de amplificadores. No es tan extensa, ustedes mismos se han dado cuenta, pero algo más que les quería mostrar por acá. Deme un segundito, enseguida les abro el otro documento. Ya, sé que digamos esto ha sido un poquito más de, digámoslo, teoría, pero es necesario, es importante para que ustedes vayan reconociendo e identificando
lo que es los amplificadores, ¿no? Y esta parte también no corresponde tanto a lo que es la parte práctica, pero sí vamos a hacer un par de aclaraciones para que ustedes vayan tomando en cuenta en lo que es en este caso, en la plataforma, y les voy a dar un par de ejercicios también para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya, entonces vamos a ver de acá. Ya, muy bien. Entonces, de acuerdo a las configuraciones que nosotros tenemos, como ya les había indicado, entonces los modelos que utilizamos, ya, los modelos que utilizamos son emisor común, base común y lo que es colector común. Lo que normalmente hacemos es utilizar lo que es en base común, tenemos esta configuración, ¿sí? Y al igual que en el anterior caso, eh, tenemos un gráfico en el cual corresponde y el equivalente también que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros mayormente es cómo podemos relacionar esta parte con la teoría con la práctica. Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos. Les sugiero que lo revisen por si acaso. Este texto del Boilestat que está en la plataforma y que también se los he facilitado hace tiempo para que ustedes lo vayan revisando en esta sección, ¿no? De los amplificadores. ¿Cómo funciona en este caso el amplificador de voltaje? Tenemos una señal pequeña en alterna y obtenemos una señal mayor en lo que es la salida. Pero si ustedes se fijan, el parámetro que nosotros tenemos es de un desfase de 180 grados. Es decir, que la señal que nos va a salir no va a ser la misma, va a ser una señal invertida. ¿Ya? Y eso es bien importante para tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para obtener un RE? Entonces, acá lo que hacemos es utilizar un pequeño ejemplito, ¿sí? Un ejemplo ya conocido para calcular tanto lo que es la impedancia de entrada. Sí sabemos que la RO es un valor infinito. Ya, esto es una resistencia ideal, ¿no? Entonces, con ese parámetro nosotros podemos hacer el cálculo, ¿no? Y acá nos da el gráfico que corresponde para hacer el resultado. Ahora, para lo que es el análisis en CD, primero lo que ya conocemos, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo calcular lo que es la corriente de base, ¿sí? Tomamos como referencia el BCC menos el voltaje base emisor, ¿sí? Tal como está. Y sobre la RB, ¿sí? Que aquí también tenemos los valores que nos corresponden, ¿no? Entonces, esta es la resistencia de base, el BCC. Entonces, tenemos que hacer los dos análisis, uno en CD y el otro en AC. Luego, una vez que nosotros tengamos esos datos, tanto de corriente de base como corriente de emisor, esto ya lo sabemos calcular, lo calculamos de forma común. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, lo que es el RE? Ya, por si acaso, el parámetro RE tiene una relación de que está en el voltaje de 26 milivoltios. Estos 26 milivoltios, ¿de dónde vienen? Vienen directamente de lo que es una base, la base de lo que son los parámetros ya dados, lo que hemos visto en la tabla, ¿no? Entonces es un parámetro ya conocido. Hagan de cuenta que es igual que los 0.7 voltios que nosotros ya conocemos, es lo mismo, ¿no? Entonces para calcular el valor de la resistencia RE, entonces tenemos este valor de voltaje inicial,
por así decirlo, de 26 milivoltios y tenemos que calcularlo sobre lo que es la corriente del emisor. Y la corriente del emisor, como ya lo tenemos calculado, entonces podemos obtener un resultado al hacer la división entre ambos, que en este caso este valor de RE nos tiene que dar un valor pues no muy alto, no muy alto. ¿Por qué? Porque se supone que es una resistencia interna y las resistencias internas mayormente son en datos de ohmios y no así en kiloohmios. Si a ustedes les sale resultados en kiloohmios, entonces revísenlo bien para que no tengan dificultades en el momento de los resultados. Ya como son resistencias internas, entonces hay que ver que el resultado que nosotros estamos obteniendo sea de forma coherente. Y esa sería la forma en la que encontramos nosotros la resistencia RE. Ahora, si nosotros queremos encontrar el equivalente entre lo que es la ganancia de esta resistencia con relación a la resistencia, digámoslo así, entonces simplemente tenemos acá el valor de beta y también tenemos el valor de RE. Entonces, eso sí, como ya está amplificando el valor, entonces obtenemos un valor mucho más alto, tal como se representa acá, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de la impedancia de entrada, ¿sí? El valor de la impedancia de entrada es la relación que existe entre lo que es el valor de beta por RE, que sería la resistencia interna. Y ese sería nuestro resultado. Ahora, la impedancia de entrada es un valor en paralelo entre lo que es la resistencia de base y lo que es el parámetro que hemos encontrado, ¿ya? Ahora, ya saben ustedes cómo hacer el paralelo entre dos resistencias, ¿no es cierto? Entonces, es la multiplicación sobre la suma de ambos dispositivos. Y en este caso sería este valor, este resultado nos tendría que dar. Les recomiendo que lo revisen. A ver, esto por si acaso está en la página 257. Anótense, por favor, ya en la página 257 del libro de Boyle-Stat. Ya ahí hay un ejemplo bien clarito que ustedes lo pueden entender paso a paso, ¿no? Para lo que es la impedancia de salida. La impedancia de salida, al tener nosotros un circuito ya configurado, entonces tenemos lo que es la única resistencia de salida que nosotros en este caso tendríamos, sería lo que es estos 3K ohmios. Entonces nosotros directamente vamos a poner esa resistencia de salida, que sería la resistencia del colector, en 3K ohmios. Si acá tuviéramos una resistencia adicional, entonces esa resistencia también se tendría que poner de acuerdo juntamente con esta parte. Pero en este caso, como es la única resistencia que tenemos, entonces solo tomamos en cuenta ese valor. Ahora, pongámosle el caso, si aquí tuviéramos una resistencia más, como la configuración entre esas dos resistencias estuvieran en paralelo, entonces tendríamos que hacer el paralelo de esas dos resistencias para obtener esa resistencia de salida o impedancia de salida. Ahora, la ganancia de voltaje. La ganancia de voltaje, ¿en qué se basa? En la relación que existe entre RC y RE, ¿ya? RC, entonces tenemos un valor fijo que nosotros ya conocemos, que es 3K ohmios, y al RE que hemos hallado. ¿Dónde está el RE? Son 10.71 ohmios, y al hacer la división entre ambos, no nos olvidemos del signo menos, nos va a dar el resultado total. Lo mismo sucede con la impedancia de salida, ¿sí? La impedancia de salida, que sería lo que es la relación entre la resistencia interna de salida y la resistencia del colector. Ahora, ¿cuál es la resistencia interna de salida? La resistencia interna de salida lo tenemos acá, ¿no? El RE, perdón, en el inciso E, ¿ya? En el inciso E nos está dando ese parámetro, ¿no? Nos está diciendo que tu resistencia interna de salida es 50K ohmios. Por eso ya lo estamos modificando esa parte. Ya, la resistencia interna de salida es 50K ohmios. Lo hacemos el paralelo
y el resultado nos tiene que dar aproximadamente los 3K ohmios, aproximadamente. ¿Por qué? Porque se supone que cuando nosotros hacemos dos datos en paralelo, ¿sí? Va a existir una pequeña variación, pero siempre va a tener tendencia a tener un resultado del menor valor. ¿Sí? Si ustedes hacen el paralelo de cualquier tipo de resistencia, entonces siempre se van a dar cuenta de que entre dos resistencias, el valor que más se aproxima es a la resistencia que tiene el menor valor y no así el mayor, lo que sucede con las resistencias en serie, ¿no es cierto? Y la ganancia de voltaje, que es básicamente el paralelo, ¿sí? El paralelo o, en este caso, la impedancia de salida, que sería 2.83 K ohmios, dividido entre lo que es la resistencia interna de entrada, que en este caso sería RE, ¿sí? Y RE ya hemos calculado un principio que era 10.71 ohmios. Y ese resultado nos va a dar a obtener los 264.24 en lo que es ganancia de voltaje. ¿Ya? Esto sería el resultado que nos da, ¿no? Entonces, como les digo, les recomiendo que revisen el ejemplo de la página 257 y ustedes en casita lo vuelven a realizar para corroborar que esos son los resultados. Lo bueno de este texto, y quiero resaltarlo, para que también les sirva a ustedes como referencia y quieran repasarlo de acá mismo para lo del examen, es que los ejemplos que tiene son paso a paso, ¿ya? Son paso a paso, son de forma correlativa, son ilustrados y les sirven bastante en el momento que ustedes quieren verificar que el resultado sea el correcto, ¿no? Entonces, acá y ustedes mismos ya van a verificar si con la calculadora les salen los mismos datos, ¿ya? Eso es, jóvenes. Y lo mismo sucede con los otros modelos, entonces igual de acá mismo pueden ustedes hacer la revisión general de los ejemplitos que se tienen, ¿no? Entonces aquí tienen una serie de ejemplos, entonces para que ustedes hagan la verificación correspondiente y con eso mismo pueden utilizarlo para posteriormente lo que es la práctica que se les va a dejar, ¿no? Entonces acá tienen los ejemplos que corresponden, que no son nada complicados, ¿no? Entonces ustedes ya lo pueden ir viendo, revisando, etcétera. Ok, entonces eso sería, jóvenes, para que ustedes vayan um, revisando de a poco estos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios. De todas maneras, jóvenes, el día sábado, como vamos a hacer una clase un poquito más práctica, si tuvieran algunas dudas con respecto a este tema, entonces igual me lo dicen en el momento de la clase para que hagamos las correcciones respectivas o hagamos lo que es el seguimiento que corresponde para que ustedes también no se queden con más dudas, como dicen, para el día del examen, ¿no? Entonces, no se olviden que hasta acá también vamos a realizar lo que es la parte del examen, que es importante. Y aquí tienen una serie de ejemplitos que me parece muy reiterativo el realizarlo nuevamente, sabiendo que tienen un buen texto de referencia en el cual pueden ustedes tranquilamente realizar la parte de ejemplos, ¿no? Entonces, eso sería, estimados jóvenes. Ya, bueno, el día de hoy vamos a tener una clase cortita, ¿sí? Por favor, en lo que es esta parte. Y por el día de hoy, solamente por el día de hoy nos vamos a retirar un poquito antes. Vamos a pasar solamente hasta las 10:30. Les voy a dar un par de ejercicios en los cuales ustedes van a completar. Y ya, como les digo, posteriormente lo vamos a subir a la plataforma, los ejercicios que corresponden para lo que es esta sección, ¿ya?
Ok, vale. Muy bien, chicos. Entonces, revisen los ejemplos de acá. Eso es lo único que les puedo recomendar. Los ejercicios que les voy a dar igual son bastante sencillitos. Es uno. Yo lo que quisiera es que saquemos, por ejemplo, lo que es la relación de los componentes en Darlington, ¿ya? En Darlington, pero vamos a hacer una pequeña configuración en Darlington en lo que es, en este caso, el software, ¿ya? El software, es decir, que vamos a hacer la configuración Darlington que hemos hecho anteriormente. A ver, lo vamos a poner como captura. Y lo vamos a utilizar en lo que es y vamos a hacer la simulación, ¿sí? Por si acaso, esta configuración, de ambas configuraciones. Ya. En este caso, por ejemplo, tenemos la configuración Darlington. Entonces, ustedes van a utilizar, por ejemplo, acá para K1. Ok, muy bien. Van a utilizar, por ejemplo, para lo que es Q1, ¿ya? Para lo que es Q1, un transistor que sea el 2N2222 y el Q2 va a ser un transistor de tipo BC 548. Y el trabajito que vamos a realizar, ¿sí? Ustedes lo van a hacer en Proteus o en el software que tengan de su aplicación y van a encontrar la ganancia de en configuración Darlington, ¿ya? Darlington. Y con eso me lo presentan el día de hoy, ¿ya? Mostrando en el multímetro cuánto les ha salido el valor teórico y el valor práctico. En este caso, aproximadamente, en lo que es la parte teórica, nuestro transistor tiene 200 le ponen en forma teórica, tanto a lo que es el 548 como el 2N2222. Entonces, ambos tienen 200. Entonces, de ganancia, si hacemos el resultado entre la ganancia de ambos, sería aproximadamente, si más no me equivoco, sería 40,000, ¿no? Sería 4 por 10 a la 4. Entonces, ese sería el resultado. 40K en todo caso, ¿no? 40K les saldría en forma teórica. Ahora, si ustedes, chicos, tienen los componentes, ¿sí? Tienen sus dos transistores, entonces pueden hacer esa configuración de forma física. ¿Cómo lo van a conectar? Tal cual, con los transistores que tengan. Por ejemplo, tienen dos transistores BC548, los dos lo conectan. Tienen dos transistores 2N2222, lo conectan de esta misma manera y van a obtener también, al realizar la medición con el tester, van a obtener el resultado, ¿no? Entonces les tendría que salir un valor bastante alto en lo que es su HFE, ¿ya? Entonces, si pueden hacerlo físicamente, mucho mejor. A este caso no necesitan hacer ninguna conexión de voltaje, ni de corrientes, ni de cargadores, ni de nada. Solo necesitan sus dos transistores conectados en esta manera, ¿ya? Ahora, para la resistencia en RE,
pueden utilizar una resistencia de 560 ohmios o máximo a 1K, ¿ya? Máximo a 1K. Entonces, esta es la resistencia RE. 560 ohmios o máximo 1K. Pueden utilizar cualquier resistencia en ese intervalo, no hay ningún problema. Pueden utilizar inclusive 220, 330, la resistencia que tengan, pero preferiblemente que no pase de 1K. Cualquier resistencia les sirve. ¿Está bien? ¿Se entiende el pequeño laboratorio que tenemos que hacer? Sí, Inge, todo claro. Perfecto. Ya. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. Por favor, váyanme mandando. Yo creo que media hora más que suficiente para hacer el envío que corresponde. Esto en cualquiera de los softwares. Si tienen los componentes para realizar el armado, entonces igual es válido una fotito con lo que es la medición del multímetro para saber cuánto de ganancia le sale entre los dos puntos. Para la medición, chicos, para la medición, hagan de cuenta que esto es un solo transistor. Es decir, que la medición entre su HFE, entonces tendría que corresponder a todo esto, ¿no? Entonces, inclusive, mándenme lo que es el voltaje base emisor, cuánto les sale, ¿ya? El voltaje base emisor. En este caso sería el voltaje entre base y en este emisor. Entre los dos transistores que ustedes tengan, me van a mandar ese voltaje y me van a decir cuánto les sale en una configuración de tipo Darlington, ¿ya? Si es 0,7 voltios, si es otro valor, ¿ya? Entonces, mándenme eso. También encontrar el voltaje base emisor. Inge, ¿lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp o a su WhatsApp? Al grupo de WhatsApp, por favor, con sus datos. Ya saben ustedes cómo hacemos. Eso me van a mandar, ¿ya? Sí, al WhatsApp, por favor. ¿Ya? Al grupo de WhatsApp me lo mandan. Y yo siempre les voy registrando a todos los que participan, por si acaso. Entonces, en el grupo de WhatsApp es mucho mejor. Ya, una capturita con el valor del voltaje base emisor y eso también les va a servir, chicos, porque en algunas de las preguntas que les hago siempre hacemos un pequeño cálculo de lo que es la parte Darlington y vamos a ver la diferencia que existe en una configuración de un transistor BJT que de un Darlington, de una configuración de tipo Darlington, y ahí ustedes se van a dar cuenta la ganancia, cuánto es y también cuánto es el voltaje base emisor, ¿ya? Ok, chicos. Bueno, entonces con eso culminaríamos por hoy. Por favor, voy a esperar sus capturas en el grupo de WhatsApp. No se olviden colocar sus nombres, ¿ya? Cuando no tiene sus nombres, entonces yo no puedo registrar a aquellas personas que no me están mandando sus datos, ¿sí? Entonces, eso no se olviden también, ¿ya? La fotito y su nombre, ya saben eso. ¿Alguna pregunta más, chicos? Claro que Todo sí. claro, Inge. Por PDF lo pueden mandar, no hay problema. Dime. Inge, disculpe, ¿qué se llama? ¿Qué temas va a entrar en el examen? ¿Nos podría decir, por favor, para estar Eh, estudiando? ok. Va a entrar por si acaso desde diodos. Va a entrar diodos, va a entrar transistores, va a entrar lo que es de transistores, por ejemplo, va a entrar de diodos también, va a entrar lo que es la parte teórica, la parte práctica, va a entrar también de lo que es transistores, va a entrar teoría, va a entrar también ejercicios, más que todo la parte de polarizaciones. Va a entrar también esta última parte que hemos hecho el día de hoy, que es un tanto teórica, pero tiene algunas partes prácticas también. Hasta aquí va a entrar.
¿Ok? Esto por si acaso se llama Sí, sí. amplificadores con transistores, ¿ya? Ese es el capítulo, amplificadores con transistores. De todas maneras, les voy a subir este documento por si quieren revisarlo. Y el libro ustedes también ya lo tienen en lo que es el PDF, en el mismo, en la misma plataforma y lo pueden ir revisando también, ¿ya? ¿Y hasta qué hora vamos a poder presentar ese trabajito? Yo creo que media hora más que suficiente, chicos, porque es una configuración bien pequeñita. Pero les voy a dar chance hasta las 11:30, que una hora nada más que suficiente. ¿No ven? Es algo rapidito, no es nada complicado. ¿Ya? Ok, chicos, entonces los dejo con ese último trabajito para que me puedan presentar. ¿Ya? Listo, eso sería todo entonces. No se olviden, la siguiente semana tenemos el examen, ¿ya? El examen y habíamos quedado que el día domingo vamos a hacer la clase recuperatoria desde las 8 hasta las 9:30 más o menos. Ok, con eso terminaríamos el día de hoy, ¿ok? Nos vemos, chao, chao.